Buenas tardes, profesor. El tema que nosotros presentaremos hoy junto a nuestros compañeros es el rol de la mujer en la propaganda desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. La pregunta de investigación que nosotros nos planteamos es si las imágenes propagandísticas durante la Segunda Guerra Mundial promovieron indirectamente el empoderamiento de la mujer. A modo de contexto general, tenemos el periodo comprendido en la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 hasta el 1945. Es en este periodo en donde se da un cambio en la tradición. Esto porque tradicionalmente las guerras se desarrollaban lejos de las poblaciones y solo incluían a jóvenes soldados. Pero en la Segunda Guerra Mundial no sucedió así. Los tanques y aviones alcanzaron a las ciudades y obligaron a toda la sociedad civil a luchar por su vida. Esto generó un cambio tanto en la rutina diaria, en donde los hombres son llamados a servir en los diferentes campos, y las mujeres ocupan el papel que desarrollaban anteriormente los hombres. Los puestos de trabajo vacantes generaron un cambio en la rutina diaria, pasaron de ser de amas de casa a mujeres activas y trabajadoras. Uno de los ejemplos de propaganda femenina más conocido es la imagen de Rosie the Riveter o Rosie la Remachadora. Esta fue creada por J. Howard Miller en 1942. La obra está basada en una mujer real llamada Rosie Benevida, quien junto a una compañera rompieron un récord al construir la cola de un avión en 6 horas durante una noche de trabajo. Aparte de esta propaganda de Rosie, hubo otros medios que intentaron que la imagen de esta mujer luchadora y fuerte llegase a más mujeres que tal vez no tenían la posibilidad de ver la propaganda pegada en la calle. Así, la radio jugó un rol fundamental al transmitir canciones que motivaran a las amas de casa a sustituir el papel del hombre en aquel momento. Tal es el ejemplo de la canción creada a Rosie en 1942, escrita por Red Evans y John Jacob Lowell. She's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the Riveter keeps the La canción explica cómo Rosie trabaja durante todo el día y cómo ella hace historia mientras trabaja por la victoria de los Estados Unidos en la guerra. Otro ejemplo de cómo la radio jugó un rol fundamental durante la guerra y sus protagonistas es Kate Smith, la cual es una cantante y actriz estadounidense que fue conocida principalmente por su actuación en el film This Is the Army de 1943, en el cual interpreta el tema God Bless America. Con esta interpretación se llegó a que esta canción se transformara en un himno para todos los estadounidenses por la época en la que esta fue creada y por la importancia que tenía Kate Smith en la época, la cual también participaba en programas de radio en la cual fomentaba este amor por la patria durante este periodo. Ahora pasaremos a mostrar propaganda que fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial en distintos frentes de batalla y países que participaron en esta. Primero comenzaremos con Alemania. En Alemania, la mujer debía ser guardiana de la raza superior, de la virtud doméstica y de las buenas costumbres. Es por esto que la mujer tenía el deber de engendrar hijos arios, atléticos y saludables que después pudiesen participar activamente en la guerra. Es por esto que la propaganda alemana se centraba básicamente en mostrar a las mujeres con sus bebés y la buena manera en que ellas criaban a estos para que después pudiesen servir como ejército. En conclusión, se podría decir que el campo de batalla de la mujer fue principalmente el hogar. Procrear era su deber para con la patria y a la vez era un acto patriótico
que era premiado con condecoraciones similares a las que se le daban a aquellos triunfadores en la guerra. Tal es el ejemplo de la Cruz de Honor de la Madre Alemana, la cual se le daba a las mujeres, y estas eran de distintos tipos. Estaba la Cruz de Bronce, la cual se les daba si que tenían 4 hijos, la de plata a aquellas que tenían 6, y la de oro a aquellas que engendraban 8 o más hijos. Tal es el ejemplo de Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda nazi, quien le dio 7 hijos al Führer, y por eso ganó esta Cruz de Honor. En cuanto a la guerra en sí, las alemanas no participaron activamente ni directamente en los frentes de batalla, sino que tenían un rol más que nada secundario y tras bambalinas en los frentes, como auxiliares, enfermeras, realizaban operaciones administrativas, etc. Es por esto que la propaganda no se centraba en reclutar mujeres ni hombres para estos servicios, sino que se basaba básicamente en mostrar a las mujeres y la buena crianza. Ahora se analizará este cartel o póster, que fue uno de los varios que fueron presentados en el discurso del político británico Herbert Morrison en agosto de 1940. Bajo la consigna de Up Housewives and Harem, vamos, amas de casa y úneteles, se presentan 3 mujeres de distintas edades, lo cual este era un mecanismo que utilizaban las propagandas y los medios de comunicación para que éstas llegaran a todas las mujeres independientes de su edad y que ellas se sintieran representadas igual en esta. En la propaganda hace un llamado a aquellas mujeres que por ABC motivo no podían participar directamente en los puestos de trabajo que dejaron los hombres en la realización de armamento, como lo eran las amas de casa, que no podían dejar sus labores domésticas. Es por esto que ellas son llamadas a aportar en la guerra mediante otro modo, el cual sería el reciclaje de materiales en sus casas, especialmente, como expresa ahí el cartel, papel, metal y huesos, los cuales, mediante un proceso de reciclaje especial, servían para realizar armamentos, municiones, tanques e incluso aviones. Esta propaganda fue producida principalmente para ser puesta en las ventanas de aquellas casas donde las mujeres practicaban este tipo de reciclaje especial innovador para la época. En el caso de Italia se presenta un estilo de propaganda totalmente distinto a aquellos que hemos visto recientemente. En esta propaganda se denuncia más que nada los crímenes que los aliados, es decir, el otro bando, cometían contra Italia. También se intentaba justificar la alianza que habían hecho ellos con Alemania y también para alistar a distintas mujeres y hombres a los servicios de la guerra. Es así como se intenta desarrollar una especie como de sentimentalismo para dejar a Italia como víctima y crear en los hombres esa necesidad de proteger a los más desvalidos, y así, por amor a sus madres y a sus familiares, como también por el miedo a que fuesen derrotados por los aliados, alistarse para la guerra. Un ejemplo de esto puede ser el cartel que aparece en la esquina superior derecha, la cual dice: defiéndela, podría ser tu madre, esposa, tu hermana o tu hija. Este cartel muestra, como dije anteriormente, la denuncia a las violaciones que recibían las italianas y los niños por parte de distintas tropas de los aliados, como podían ser franceses, ingleses, etc. Otro ejemplo es el cartel que aparece en el lado izquierdo, donde es un cartel de servicio auxiliar femenino, donde participaban enfermeras, y aparece una mujer besando la bandera nacional. Esto era para generar este nacionalismo y sentimentalismo con su patria, que lograse alistar a más mujeres para el servicio de la enfermería. Ahora en este cartel que dice Join us in a victory job, o únete a nosotros en un trabajo para la victoria, fue un póster desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por el artista Maurice Bromley, específicamente en el año 1943, y en este cartel o póster podemos ver representadas 6 mujeres de diferentes fuerzas, de diferentes edades también, como lo son la marina, la enfermería, la fábrica, entre otras. Este es un claro ejemplo de reclutamiento con elementos culturales populares y visiblemente agradables, destacando el ámbito femenino, que ya no se contraponía con el trabajo activo de las mujeres, sino que se complementaban.
haciendo más accesible la posibilidad de reclutamiento para las diferentes áreas de servicio. Por último, analizaremos la propaganda que se realizó en la Unión Soviética. Esta propaganda era bastante especial, y lo que pasó con las mujeres en ese país también, puesto que se produjo un retroceso de sus derechos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Me explico. Con la creación de la Unión Soviética, la mujer obtuvo numerosos derechos y eran más independientes que nunca. Obtuvieron la igualdad salarial, educación en las escuelas, aprobación del divorcio, recibimiento de pensión alimenticia e incluso el derecho a aborto. Pero con Stalin hubo una involución en cuanto a estos derechos que se agravaron con la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se produjo la abolición del aborto, ya que se necesitaba una natalidad alta para recuperar toda la población perdida durante la guerra. Pero se produjo un cambio de foco en cuanto a la propaganda y a los derechos de las mujeres a partir de 1941, cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética en la conocida llamada Operación Barbarroja, y entonces el Estado ruso tuvo que recurrir a otro tipo de propaganda para poder captar la atención del sector femenino para sostener su producción industrial, ya que los hombres fueron llamados a servir en la guerra. Su producción industrial básicamente era cosecha. Es por esto que podemos ver carteles como los presentados aquí, que dicen: tomaremos tu lugar en las fábricas, más pan para el frente y el hogar, la cosecha al máximo. O, por ejemplo, cosecha todos los cultivos hasta el último grano. Pero el más importante y el fundamental dentro de toda la propaganda rusa es el que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla, la cual dice: la patria te llama. Este cartel es como la contraparte de la famosa propaganda estadounidense donde se presenta al tío Sam, en el cual se hace un llamado a los hombres para servir en la guerra. Con este cartel se intentó recurrir al lado maternal de la psicología, utilizando una mujer fuerte, con los ojos penetrantes y bien empoderada, la cual era llamada la Madre Rusia. Bajo esta consigna se intentaba de que el hombre, bajo el temor y el amor a su madre Rusia, se alistasen para la guerra y combatir a los aliados. Ahora bien, luego de haber hablado de la propaganda desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, no podemos dejar de hablar de las mujeres reales que representaron un rol fundamental en dicho proceso histórico. Estas mujeres participaron activamente curando en los ejércitos, comandando a cientos de hombres, o en las ciudades salvando a miles de refugiados, y en las fábricas produciendo todos los bienes materiales necesarios para el desarrollo de la guerra. Algunos ejemplos de las mujeres son, por ejemplo, Augusta Thiui, mujer belga que en el año 1944 participó en un conflicto contra los alemanes. Ella se desempeñó como enfermera en ayuda a los soldados caídos a causa de la falta de personal para atender a dichos soldados. También tenemos Lillian Guttridge. A mediados de 1940, la guerra en contra del ejército alemán parecía perdida en Europa. Las tropas nazis habían tomado al territorio francés con una extrema facilidad y cientos de tropas aliadas tuvieron que ser evacuadas hacia Inglaterra por medio de Operación Dynamo. En esta retirada, Lillian Guttridge fue una de las últimas en abandonar Francia. Cuando llevaba a un grupo de soldados heridos, fue detenida por un oficial de la SS que le exigió entregar a los heridos que transportaba. La enfermera se negó y le clavó un cuchillo en el muslo. Los soldados del regimiento escocés Black Watch terminaron por rematar al oficial. Poco tiempo después logró salir con dirección hacia tierras británicas. Otro gran ejemplo lo encontramos en Liz Borsum. Ella fue una mujer de Noruega que durante el conflicto armado, junto con su esposo, alarmó y ayudó a cientos de judíos a no ser deportados a campos de concentración alemanes. Ella continuaría con dicha labor hasta el año 1943, cuando fue descubierta y detenida. Inmediatamente fue llevada al campo de concentración de Ravensbrück,
donde permanecería hasta ser liberada por la Cruz Roja Sueca en el año 1945. Otra mujer es Reba Whittle de los Estados Unidos. La primera teniente Reba Whittle fue miembro del Cuerpo de Enfermeras del Ejército de Estados Unidos. En septiembre de 1944 dejó Inglaterra para colectar bajas, pero su avión fue alcanzado por un antiaéreo alemán. Reba pudo sobrevivir a este percance, pero se convirtió en la primera prisionera de guerra estadounidense. Gracias a la injerencia diplomática de Suiza, fue liberada un año después. Por último, encontramos el ejemplo de Sophie Scholl. Ella fue una mujer alemana y una prueba real de que la resistencia alemana al nazismo sí existió. Sophie fue una dirigente y activista de la resistencia rosa blanca. Lamentablemente, en el año 1943, fue arrestada en la Universidad de Múnich, en la cual estudiaba, por repartir panfletos que atacaban la guerra, y al poco tiempo después sería ejecutada en la guillotina junto con su hermano Hans. Bueno, para concluir nuestra presentación, se presentó una doble perspectiva o dicotomía frente a nuestra pregunta de investigación, la cual era si es que las propagandas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial habían influenciado en el empoderamiento de la mujer. Por un lado, presentamos la conclusión o la idea de que sí, esta propaganda sí ayudó al empoderamiento de la mujer, ya que a pesar de que en los años 50 el feminismo no se desarrolló como un movimiento en sí, sí lo hace en las décadas siguientes. Nosotros creemos como argumento de que si el feminismo se pudo desarrollar en los años siguientes fue gracias a esta semilla o base que dejó la propaganda que ayudó a que las mujeres se empoderaran y se dieran cuenta de que su rol en la sociedad no era secundario, sino que era un rol súper importante y fundamental para el desarrollo de esta. Tal podemos ver los ejemplos que presentamos anteriormente de todas las mujeres que se dieron cuenta que su rol era fundamental en nuestra sociedad y tomaron las manos, el asta por las manos y empezaron a participar activamente en todo lo que fue la guerra. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, las mujeres volvieron a ser amas de casa y volvieron a tener una involución en todos los derechos que habían obtenido durante el desarrollo de la guerra, por lo cual ellas querían recuperar estos roles y volver a tener ese sentimiento de poder y de igualdad de derechos que habían logrado conseguir, por lo cual, si bien el feminismo no se desarrolló de una manera inmediata al terminar la guerra, sí fue desarrollada en la década de los 60, 70 e incluso hasta actualmente, el siglo XXI. Otra perspectiva contraria que surgió al finalizar nuestro trabajo es que el rol de la propaganda no ayudó directamente al empoderamiento de la mujer ni al posterior desarrollo del movimiento feminista. Esto porque a finales de los 40 y durante los 50, es decir, al finalizar la guerra, las mujeres debieron abandonar los puestos de trabajo para que estos fueran ocupados nuevamente por los hombres. Esto quiere decir que no solamente su rutina diaria volvió a la normalidad, sino que al volver a ser dueñas de casa, la propaganda las retrata otra vez como mujeres sumisas, débiles o incluso tontas, al completo servicio de los hombres. Es decir, que en general la propaganda de la Segunda Guerra Mundial no impactó al movimiento feminista hasta unos 30 años más tarde aproximadamente. Es que durante la guerra la imagen de Rosie la luchadora fue utilizado solo para motivar mujeres a trabajar sin queja, para cesar huelgas y inquietud en los lugares de trabajo. Muestra una mujer bastante femenina, pero que a la vez trabaja duro y sin quejarse a pesar de sus malas condiciones de trabajo y ganar menos que lo que ganaban un hombre en el mismo empleo. Nunca se esperó que esta imagen promoviera el empoderamiento femenino. Solo existió como mecanismo para que el gobierno lograra utilizar las mujeres durante la guerra.
Sin embargo, en los 80s, después de que muchas personas se olvidaran de esta imagen controversial, fue reutilizado como una imagen del movimiento feminista. Esta obra sirvió a mostrar la igualdad que debe haber entre los géneros y hasta el día de hoy todavía es utilizado por feministas para mostrar una mujer fuerte y capaz de hacer cualquier cosa que hombres pueden hacer. Y esa fue nuestra presentación, profesor, y muchas gracias por escucharnos.